Que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea una vez más en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, esparcidos ya en los 5 continentes del planeta, en más de 60 países. Va un saludo de amor, de fraternidad y de paz de parte de su hermano Ángel Navarro, quien nos saluda desde el país de Estados Unidos, de Norteamérica, en el estado de Texas, en la hermosa ciudad de Houston. Desde este lugar envío a mis hermanos y mis hermanas, a todos los que en cualquier parte del mundo invocan el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia del Señor Jesús esté gobernando en sus corazones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y sobre todas las cosas, muy bienvenidos un día más a este espacio en el que su hermano vuelve a invitarlos. Los había citado para que juntos recordemos una vez más la bendita palabra del Señor, el consejo de Dios, que como dice nuestro canto, es para vida. Quiero saludar también a las personas que, aunque no son de la Iglesia del Señor, de la luz del mundo, nos honran con su visita, con su presencia, también dan un aporte, una palabra, con respeto y amabilidad nos acompañan. Para ustedes también deseo que Dios los bendiga y que estén teniendo a esta hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier actividad, un bonito día de bendición. Dios les pague por acompañarme, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este espacio para seguir analizando juntos el contenido de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar, hermanos, nuestra plática, porque tenemos un tema, hermanos, que ya inició hace 2 días y estamos tratando la manera de profundizar, de buscar, de encontrar en él consejo, exhortación, consuelo, ánimo espiritual y sobre todas las cosas motivarnos a través de esta palabra al amor y las buenas obras. Quiero leer los mensajes de mis hermanos que están compartiendo una palabra. Los invito, hermanos y hermanas, a los que así tengan a bien hacerlo, a aportar una palabra, un comentario, un punto de vista tocante a este tema. Hermanos, tienen la libertad para hacerlo, Dios les pague por ello. Siempre lo suplico, siempre lo pido, enmarcado todo en la línea del respeto y alejándonos de la controversia, para que así podamos obtener el fruto y el propósito deseado. Dice mi hermana Delmi Merari Rodríguez, la paz del Señor, hermano. Amén, hermana Delmi. Así sea. Dios le pague por acompañarnos en esta tarde de análisis bíblico. También mi hermana Nora Ábalos dice, la paz del Señor, hermano. Saludos desde El Salvador. Qué bueno, un placer, hermana, desde mi pulgarcito. Mi Dios la bendiga y Dios le pague por acompañarnos. Mi hermana Ana del Cid, amén, Dios le pague, dice mi hermana, así sea, hermana. Dios le pague a usted también por acompañarnos en esta tarde de análisis bíblico. Dice mi hermano Adolfo Morales, Dios te bendiga, hermano, desde hermosa provincia de Guadalajara. Amén, hermano, así sea, Dios le pague a usted también, mi Señor lo bendiga. Mi hermana Cecilia Vázquez, la paz del Señor, hermano, recibe un saludo desde San Juan del Río, Oaxaca. Dios le bendiga y Dios le pague, dice. Amén. Así sea, hermana. Dios le pague. Recibo sus saludos. Reciban también los míos en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Nuestro tema mantiene el curso. Nuestro tema sigue siendo el mismo. Para los interesados e interesadas, para las personas que por primera vez van a sintonizar este tema hoy en este día, quiero recordarles que estamos hablando ya desde hace 2 días sobre el tema de lo que es las señales del fin. Sí, de eso estamos hablando, de eso estamos platicando, trayendo un pequeño resumen, un pequeño comentario al respecto, hermanos. No estamos hablando sobre lo que es el fin del mundo, sí. Estamos platicando, estamos analizando, estamos tratando de encontrar edificación a través del tema con el título Las señales del fin.
En eso estamos enfocados, en eso hemos puesto nuestro foco de atención y estamos tratando de analizar el escrito sagrado a través de las palabras que encontramos en tres opiniones, puntos de vista, maneras de explicar estas cosas. Les había dicho su hermano, y ya les he compartido a mis hermanos para los interesados e interesadas. Estamos tratando de llevar a cabo una secuencia del tema por partes. Esta es la parte número 3. Pueden analizar la número 2 que se transmitió el día de ayer o la número 1 que comenzó el día lunes. Y allí, hermanos, vamos a poder ponernos en contexto de lo que su hermano viene hablando. Tanto en la parte número 1 como en la parte número 2 les ha contado tu hermano de que este tema del que estamos platicando, hermanos, está eslabonado, está sincronizado, tiene, hermanos, una relación muy estrecha e importante, hermanos, en tres libros o tres evangelios que son los que nos presentan estas palabras: Mateo, Marcos y Lucas. Si queremos analizar la opinión, punto de vista, comentario o sugerencia del hermano Mateo, pues allí encontramos esta expresión, hermanos, en el capítulo número 24. Si queremos ver y leer la expresión del hermano Marcos, podemos leerlo en el capítulo 13. Y si deseamos escuchar y saber y conocer el punto de vista del hermano Lucas, pues encontramos la información en el capítulo 21. ¿Por qué es importante, hermanos, que analicemos los tres aspectos? Porque, hermanos, entre sí, cada uno entre sí da aportes, da detalles que no dan los otros, ¿sí? Y que esos detalles amplían, nos hacen, hermanos, que ampliemos más nuestra perspectiva y panorama histórico de los acontecimientos y del contexto ocurrido cuando estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, que se encontraba al oriente, hermanos, un poco cerca de lo que fue el templo de Jerusalén del siglo I. Mi hermano Miguelito Lima dice: mi hermano, la paz del Señor aquí presente, Dios lo bendiga. Amén, hermano. Bienvenido y Dios le pague por acompañarnos. Entonces, hermanos, estamos analizando estas cosas y el día de ayer empezamos ya, hermanos, a abordar un poco más lo que es, hermanos, el escrito bíblico. Empezamos a leer ya, hermanos, los versículos tocantes a estas palabras y tu hermano ha tratado de ser un poco exhaustivo, un poquito minucioso, un poco detallista, hermanos, respecto a lo que circundaba históricamente hablando en el contexto, hermanos, regional o estatal o histórico de lo que pasaba cuando nuestro Señor Jesucristo habló y dijo estas cosas. Muy bien. El Señor Jesucristo, hermanos, le está dando respuesta a tres preguntas. Tres preguntas, hermanos, que son las que están puestas en la mesa de las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le va a dar respuesta, hermanos, a esas preguntas porque para Él, fíjense bien, hermanos, quiero compartir esto. Para nuestro Señor Jesucristo, lo que yo entiendo, hermanos, es que para Él lo más importante es que los que creen en Él, los que le han recibido, los que le han escuchado, los que mantienen su enseñanza, hermanos, sus discípulos estén firmes, estén seguros y convencidos. ¿Por qué? Hermanos, para poder analizar estas cosas, siempre, hermanos, es bueno, al menos es lo que su hermano hace, preguntarnos siempre, mantener siempre, hermanos, este criterio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Hermanos, el Señor Jesucristo, analizando sus palabras, trae, hermanos, porta sobre sus hombros la carga de la prueba. ¿Sí? Él acaba de decir: debido, hermanos, a que sus discípulos, a quienes ya hemos identificado, le hicieron a él un comentario seguramente cuando el Señor iba saliendo del templo de Jerusalén en el siglo II,
Hermanos, aquel monumento arquitectónico del que ya hemos hablado, algo tan precioso, algo que fue elaborado con tanto amor, con tanta delicadeza, pero sobre todas las cosas con tanto afán de darle realce a ese monumento, este discípulo o estos discípulos le señalan al Señor las columnas, le señalan las paredes, le señalan lo hermoso del templo, y eso motiva y orilla a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo por última vez, ¿sí? Quien habló por última vez estas palabras y dio a conocer a través de la respuesta que él dio la profecía de lo que le iba a acontecer a ese edificio, quien en ese momento los discípulos le están alabando y dando realce. Antes de continuar, hermanos, yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que es importante que su mente y la mía, a la hora de estar hablando sobre este tema, nos transportemos, hermanos, al siglo primero. ¿Por qué dice esto su hermano? ¿Por qué comparte esto su hermano? Porque, hermanos, a veces, debido, hermanos, a la cantidad, a la múltiple cantidad de opiniones, comentarios, puntos de vista, razonamientos que propios y extraños tienen tocante a estas cosas, hemos caído a la tendencia de que estas palabras que se encuentran en este escrito tienden a ser para este tiempo. Ahora, no vamos a negar, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando, no vamos a negar, hermanos, de que hay palabras que fueron profetizadas para este tiempo, ¿sí? Pero tenemos que saber respetar, tenemos que saber nosotros ubicar nuestra atención en el contexto literal de las palabras allí pronunciadas. ¿Qué significa eso, hermano Ángel? Hermanos, esto significa que nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que las palabras fueron dichas. No podemos nosotros tomar un texto sin antes haber comprendido su contexto o su antetexto. Porque si lo hacemos de esa manera, corremos el peligro de crear un pretexto, una mala interpretación. Peor aún, corremos el peligro de crear o de diseñar o de creer en una herejía. Porque, hermanos, a veces predicadores, hermanos, que no tienen la guía y la dirección de Dios, hermanos, suelen utilizar pequeños fragmentos, pequeñas frases del escrito sagrado, y con ello van hilvanando y van acomodando y van tejiendo su red para crear doctrinas que al final son las que tienen más confusión en la sociedad que la verdad que se ha predicado. Por esa razón tu hermano vuelve y hace hincapié en decir que tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Hoy estamos en el año 2022, después de Cristo. La lectura, hermanos, que nosotros estamos leyendo, el análisis que nosotros estamos trayendo, hermanos y hermanas, lo estamos analizando en el siglo primero, exactamente, hermanos, en el año 33. ¿Sí? En el año 33, hermanos, más de 2018 o 2019 años atrás. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros venir a decir de que a esto se refiere y de esto está hablando, y por eso, hermanos, lo vayamos a relacionar con episodios, eventos y acontecimientos contemporáneos. No, no podemos. Vamos a tratar de ser fieles, vamos a tratar de ser leales, vamos a tratar de ser honestos, vamos a tratar de ser humildes y hermanos, acomedirnos a lo que está escrito, ubicando nuestra mente en el tiempo y en el espacio en el que estas palabras fueron dichas. Amén. Espero haber escuchado ese amén. Muy bien. Hermanos, vuelvo y les repito. Según el evangelista Marcos, el hermano Marcos, los discípulos, quienes obedecen al nombre, según el versículo 3 del apóstol Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntaron aparte. ¿Sí? 4 discípulos. Hay algo, hermanos, que quiero que notemos. Fíjense bien. ¿Por qué estos 4? ¿No eran 12? ¿No eran 12 discípulos los que seguían al Señor?
Hermanos, es importante que analicemos ciertos detalles. Es importante, hermanos, que profundicemos en estas cosas. Y pues a eso los ha invitado su hermano, a analizar las Sagradas Escrituras. Analizando, hermanos, la vida, la biografía y la personalidad de cada uno de los 12 discípulos, de los 12 hombres que el Señor Jesucristo terminó eligiendo como apóstoles de Jesucristo, hay un dato pero muy curioso, hermanos, específicamente de estos 4 personajes que se le están acercando al Señor Jesucristo aparte. El apóstol Pedro, el apóstol Jacobo, el apóstol Juan y, hermanos, el apóstol Andrés. Todos ellos hermanos entre sí. El apóstol Pedro era hermano del apóstol Andrés. El apóstol Jacobo era hermano del apóstol Juan. ¿Ok? Pero hay un detallito bien interesante, hermanos. Que antes, fíjense bien, antes de que el Señor Jesucristo los hubiera llamado como apóstoles, los hubiera llamado para que le siguieran, los hubiera llamado para que fueran sus discípulos, antes de que ellos hubieran aceptado al Señor Jesucristo y hubieran creído en Él y hubieran tomado la decisión de seguirle, antes de todo esto, estas personas eran miembros, eran seguidores de ciertos grupos disidentes de entre los judíos. ¿Sí? El apóstol Pedro y el apóstol Andrés, hermanos y hermanas, eran miembros de un grupo que nació como un grupo revolucionario interno dentro de los judíos. Miren, hermanos, les comparto. Para los tiempos y las fechas de nuestro Señor Jesucristo, habían grupos disidentes, hablando en cuanto a lo social, que estaban en contra del imperio invasor o del imperio romano. Sí, hermanos, se encontraban, hermanos, los que eran los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Pues los escribas, hermanos, eran sacerdotes, hermanos, supuestamente de la línea de Leví, de la línea de Aarón, que eran los que se encargaban de recordar la enseñanza de la Torá o de la palabra de Dios en el templo, las veces que el pueblo se reunía en los Shabbat. Estaban también los sacerdotes. Pero ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran un grupo de familias que se habían, hermanos, ganado, hermanos, a través de intereses personales y comunes. Eran de las familias más pudientes, de los más adinerados de los judíos, quienes se habían ganado, hermanos, a través de los intereses personales, el cargo del sacerdocio. Y, hermanos, ellos recibieron el nombre, hermanos, de saduceos, porque supuestamente todos ellos procedían de un hombre que se llamó Sadoc. Muy bien, tenemos entonces escribas y tenemos fariseos. Entre ellos se están prestando, como decimos coloquialmente, la batuta. Unos enseñan y otros administran los oficios sagrados. Pero, hermanos, gracias a que lo que están haciendo para ese tiempo no es correcto, se levanta otro grupo, se levanta otra organización que la conocemos y la identificamos como los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran personajes que también, hermanos, se habían levantado dentro de un grupo personal para estudiar más aguerrida y profundamente la ley de Dios o la palabra de Dios, y ellos eran personas que supuestamente mantenían con celo la enseñanza. Pero hemos visto a través de la historia, hermanos, que eran unos hipócritas porque hacían los que algunas cosas les convenían y otras no, y habían deformado la enseñanza. Entonces tenemos escribas, tenemos sacerdotes o saduceos y tenemos fariseos, pero ojo, eso en la línea religiosa, doctrinal, ¿sí? En la línea religiosa doctrinal. Aparte de eso, nacieron otras organizaciones internas, otro grupo sectario que se les llamó, hermanos, los celotes. No los elotes. No estamos hablando de verduras, con Z, los celotes. Los celotes, hermanos, era un grupo social anarquista, disidente, hermanos.
Ellos estaban completamente en desacuerdo de Roma. Ellos no aceptaban a Roma. No querían a Roma, no querían que Roma tuviera que ver en nada, pero hermanos, con todo y que no querían, tenían que someterse porque Roma era el imperio invasor más fuerte, más poderoso y los tenía subyugados. Mas, sin embargo, como suele suceder en todos los gobiernos que hemos visto a lo largo de la historia, siempre hay grupos anarquistas que se están oponiendo, que se están quejando, que se están, hermanos, ellos, oponiendo y alzando su voz en contra de todo. Son los que revolotean al pueblo, son los que están, hermanos, pullándole las costillas a la sociedad para que se opongan, para que alcen la voz y para que ellos, hermanos, se rebelen en contra del régimen gubernamental que los domina. Esos eran los celotes. Pues resulta, hermanos, que de los celotes, de ese grupo de celotes, provenía el hermano Simón, hijo de Jonás, a quien le apodaron Kefa, y su hermano Andrés. ¿Sí? De ese grupito, de esos rebeldes, de allí venía el hermano Pedro y de allí venía el hermano Andrés. Pero espérese, anda volando otro grupo. Había otro grupo anarquista más extremista dentro de los judíos en ese entorno, en ese entonces. ¿Sí? Ese grupo se le llamaba el grupo de los sicarios. ¿Sí? ¿Qué pasaba con ese grupo de sicarios? Aunque usted ya conoce esa palabra y se origina y se desprende de allí, era un grupo, hermanos, más extremista que los celotes. ¿Por qué? Porque esos hermanos se encargaban del trabajo sucio. Esos hermanos eran los que no solamente estaban en desacuerdo, esos eran los que en cualquier oportunidad sacaban cuchillo y mataban a los invasores. Esos eran los que no perdonaban la vida. Esos eran los que se oponían y si algo no les parecía, esos eran los que trataban de exterminar y eliminar al que sea. Pues ese grupito especial dentro de los grupos sociales de israelitas en el siglo I se le conoció como el nombre de los sicarios. Y resulta, y sucede, que el hermano Jacobo y el hermano Juan habían sido parte de ese grupito. Sí, hermanos. Por eso les apodaban a ellos los Bonerges. ¿Sí se recuerda usted de ellos? Los Bonerges. ¿Por qué los Bonerges? Los hijos del trueno. Eran de armas tomar. Sí, hermano. ¿Recuerdan ustedes cuando no quisieron aceptar en Samaria a nuestro Señor Jesucristo y los literalmente echaron de allí? ¿Cuál fue la reacción de los Bonerges? Le hablan al Señor, quizás molestos, quizás enfadados, y le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma a todos estos vivos? ¿Por qué? ¿A qué estaban acostumbrados? ¿Cuál era la manera de reaccionar de esta clase de individuos antes de haber sido llamados al ministerio apostólico que nuestro Señor Jesucristo les encomendó? Hombres de armas tomar, hombres de reacción inmediata negativa. Pero el Señor Jesucristo los llama y a todos les cambió la vida. No los vamos a juzgar, no los estamos juzgando, tampoco los estamos criticando. Tu hermano está trayendo un contexto histórico literal para que conozcamos los detalles de lo que está circundando acá. ¿Por qué específicamente estos 4 hombres se le están acercando al Señor Jesucristo para hacerles estas preguntas? ¿Y los otros qué? ¿Y Mateo dónde está? Pues, y él escribe también, no, Mateo fue un recaudador de impuestos. Y otros hermanos posiblemente pescadores, otros posiblemente comerciantes, etcétera. Pero estos 4 hombres, hermanos, tienen y toman una iniciativa para preguntarle al Señor algo. ¿Por qué
La pregunta es por qué ellos y por qué ellos se motivan a hacerle esa pregunta. Lo que su hermano entiende, y esto nos lo relata y nos lo da a conocer el hermano Mateo. Es, hermanos, porque ellos tenían una idea completamente distinta, completamente ajena de las palabras que el Señor Jesucristo está diciendo. Si nosotros leemos, hermanos, en el libro de San Mateo, el capítulo 16, allí encontramos a un apóstol Pedro, hermanos, convencido, seguro. Ahí encontramos a un apóstol completamente lleno de verdad y los demás secundándole a él, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero, el bendito. Hermanos, el apóstol Pedro y los demás apóstoles estaban convencidos que Jesús de Nazaret, el hombre que les había llamado, el hombre que era su rabí, su guía, su líder, era el Mesías. Estaban seguros, hermanos, estaban convencidos. Pero en la mente de un celote y en la mente de un judío que había pertenecido a un grupo social revolucionario como lo fueron los sicarios, estaba el concepto de que cuando el Mesías apareciera, iba a liderar una revuelta masiva en contra del imperio invasor, lo iba a derrotar e iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Hermana Amada Vázquez, un placer saludarla. Dios le pague por acompañarnos. Ese era el pensamiento de este grupo disidente, de estos grupos sociales de judíos. Ok, bendito sea Dios, estamos contentos, el Mesías ya está aquí. Esto es un hecho, ya vamos a la victoria. Hermanos, ellos le han visto, han sido testigos, ellos han utilizado sus palabras y ven que las palabras tienen resultado, han visto de primera mano que Jesús de Nazaret está cumpliendo lo que dice, porque su palabra tiene respuesta en el cielo y se desarrolla en la tierra. Hermanos, ellos están seguros que esto es un hecho. Y vuelvo y le repito, ¿a qué grupos sociales disidentes judíos del siglo I pertenecían? A grupos anarquistas. Pues ellos están con esa mentalidad. Ellos están, hermanos, con ese pensamiento. Ellos están con esas ideas que les han antecedido y ellos están alegres porque, bueno, esto no lo sabe nadie, esto no lo cree cualquiera. Somos privilegiados, con nosotros está el Mesías. Aquí vamos a empezar nosotros. Aquí vamos a comenzar nosotros a predominar. Sin duda, como celote, sin duda, como sicario, ellos están esperando que el Señor Jesucristo en cualquier momento se levante en armas, se levante, hermanos, con una idea militar y comience a llamar a las masas para irse en contra de los invasores romanos. En cualquier momento. Esto pasa en cualquier momento. Esto sucede en cualquier momento. Pero ¿qué sucede cuando el Señor, frente al templo de Jerusalén, el ícono, el monumento, el edificio que llenaba de orgullo a todos los judíos en el siglo I, qué pasa cuando este hombre, de quien ellos tenían un concepto completamente distinto, les empieza a decir que ese lugar, ese edificio, iba a ser completamente destruido? Hermanos, esto se salió de sus manos. Esto, hermanos, se fue de sus mentes. Esto, hermanos, hizo un contacto, hizo un chispazo, hizo un cortocircuito en sus cabezas y contradijo todas las expectativas que ellos tenían. Por eso, pienso yo, por eso creo yo, es que ellos lo toman aparte, es que ellos lo llaman aparte, es que ellos como que se le adelantan a los otros 8 apóstoles y lo llaman y le dicen, porque aquí dice, hermanos, mire, leamos, hermano, aquí tengo 3 Biblias en mis manos. Tengo San Mateo, San Marcos y San Lucas. Se las mostrara, pero no voy a mover la cámara. Y vamos a analizar y vamos a ir comparando las versiones de cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos añade, hermanos, enriquece más la información. Primero el hermano Marcos dice que fueron estos 4.
Luego viene el hermano Mateo y dice que la pregunta, el hermano Mateo enriquece más esa clase de preguntas. ¿Por qué? Dice en el versículo 3. Y estando él, nuestro Señor Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos, quien el hermano Marcos, ya amén, hermana, quien el hermano Marcos ya nos aclaró que fueron el hermano Pedro, su hermano Andrés, el hermano Jacobo y su hermano Juan, ya que el hermano Marcos nos aclaró que fueron estos discípulos, dice el hermano Mateo que estos 4 discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? A ver, ¿de qué estaban hablando? ¿Cuál fue el comentario? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué motivó a estos discípulos para que le hicieran esa pregunta? Que el Señor les acaba de decir que el templo de Jerusalén va a ser destruido. Entonces, según el hermano Mateo, fíjense bien, el hermano Mateo dice que ellos le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. El hermano Marcos dice que ellos le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Como que en este punto, como que en este sentido, vuelvo y aclaro y recuerdo una vez más que la versión del hermano Marcos es la versión escrita de la confesión y declaración del hermano Pedro. Es aquí el que tenemos al hermano Pedro preguntando que deseaban saber cuáles señales iban a aparecer cuando supieran o se dieran cuenta ellos de que ya estaba a punto de pasar. ¿Ok? Pero el hermano Mateo entiende de que al haber dicho el Señor Jesucristo estas palabras, era considerado como que si el templo hubiera sido destruido, que si el templo iba a ser, hermanos, completamente deshecho, era señal y característica de que el fin del mundo era un hecho. Esto se acabó. Esto se terminó. Así era de contundente, así era de radical, así fue de clara la conclusión a la que llegaron estos hombres al darse cuenta y saber que si el templo de Jerusalén, el ícono judío, hermanos, la gloria, porque ellos así lo consideraban, la gloria de Dios en la tierra, la puerta del cielo, si eso era destruido, eso era señal de que el fin ya, hermanos. El fin era total. Entonces el hermano Mateo concluye de que si esas cosas iban a pasar, él dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Porque no puede pasar otra cosa. Si esto se destruye es porque literalmente tú ya vienes. Tú ya regresas, Señor. Si esto llega a pasar es porque tú ya vienes. Hermanos, ¿a qué? Pregunta, análisis, cuestión. ¿A qué, hermanos, están dirigiéndose sus pensamientos? ¿A qué están relacionando ellos? ¿Con qué están relacionando ellos la destrucción del templo de Jerusalén? Si eso pasa, si eso acontece, si ese hecho ocurre, ¿a qué lo están ellos interpretando? ¿Cómo es que ellos lo están tomando? Ellos están diciendo de que si eso pasa, es señal de que el fin del mundo es un hecho. El día que el templo se destruya, ese día se acaba todo. Así están concluyendo ellos. Miremos lo que dice el hermano Lucas, versículo 7. El hermano Lucas dice, y preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Coincide con el hermano Marcos. Pero el hermano Mateo acaba de añadir algo que nos ayuda a entender la clase de opinión que ellos tenían tocante a ese punto. El hermano Mateo nos está diciendo, hermanos, el hermano Mateo nos está recordando de que para ellos era así de grave esto. Era así de tremendo esto. Que si el templo de Jerusalén, que si el edificio, el lugar dedicado a la gloria de Dios, eso que los llenaba de tanto orgullo como religiosos judíos que eran en el siglo I, si eso llegaba a ser destruido, era señal clara, primero de que Dios ya no iba a extender su misericordia, que iba a deshacer todas las cosas y que el fin era un hecho total. Qué bonito es entender las cosas en su contexto.
Pero hermanos, el Señor Jesucristo, al mencionar Él esas palabras, no las mencionó ni las dijo el Señor con el afán de saciar mentes, curiosidades o aspectos, hermanos, de intereses mentales. No respondió el Señor para complacer sus mentes. Hay algo más importante para el Señor. E inmediatamente cuando el Señor observa, cuando el Señor analiza, cuando el Señor ve la clase de pregunta, cómo es que ellos están tomando, hermanos, cómo es que ellos están asimilando lo que Él les acaba de decir, entra en el Señor Jesucristo una preocupación. ¿Sí? Analicémoslo, hermano. Analicemos las palabras de mi Señor. Él acaba de decir un hecho, hermanos, que los ha dejado con la boca abierta. Y lo están interpretando a tal forma, hermanos, que para ellos esto es el fin. Y los ve preocupados y los ve curiosos, pero hay un detallito, hermanos, miren. Por eso es importante que lo analicemos, hermanos, así, despacito, con calma. Mi hermana Marta Astrán, bienvenida. Dios le pague por sus mensajes, hermana. Dios le pague por estar aquí, por acompañarnos. Dice mi hermana, era porque el Señor iba a resucitar en 3 días. Y no iba a reconstruir el templo en 3 días, dice, para la gloria de Dios. Sí, es correcto. Así es. Dios le pague, hermana. La preocupación del Señor, hermanos, respecto a la respuesta que les va a dar, se origina y se motiva en que Él ya no va a estar con ellos físicamente. ¿Sí? El Señor les está diciendo y quiere comenzar a enseñarles y quiere comenzar a decirles de que ellos se van a enfrentar, ojo, solos. Y cuando me refiero solos, me refiero sin la presencia física y personal, sin la presencia material de nuestro Señor. ¿Ok? Hay una preocupación que el Señor tiene. Él, hermanos, como el hombre de Dios que fue, como el hombre de Dios que en ese momento tenía el ministerio, como el hombre de Dios, hermanos, que estaba viendo con la visión futurista de las cosas, él, hermanos, se siente preocupado porque está en sus ojos la visión del futuro que les va a acontecer y él está preocupado por sus almas. ¿Ok? La preocupación de nuestro Señor Jesucristo al dar Él la respuesta que les dio a sus discípulos fue por la preocupación de sus almas. Sí, hermano. El destino de sus almas. La prosperidad de sus almas. El éxito de sus almas. El triunfo de sus almas. Es lo que más le está preocupando al Señor en ese momento. Y añade, y responde. Fíjense bien, hermanos, hasta dónde va de profunda la preocupación de nuestro Señor Jesucristo. No para comenzar a saciar, hermanos, apetitos o intereses de curiosidad de las personas, hermanos, que le están escuchando. No. El Señor está preocupado de verdad por la fe, por la esperanza, por el conocimiento que ha puesto en sus corazones, por la clase de fe que ellos tienen. El Señor Jesucristo está preocupado por ellos y la primera respuesta que el Señor les da después de la pregunta que ellos le han hecho nos deja claramente esa preocupación que el Señor Jesucristo tiene por ellos. No va a saciar. No va, hermanos, el Señor Jesucristo ahora sí a apantallarlos, como decimos. No se va a lucir el Señor y yo tengo todas las claves y miren, ahorita les voy a armar la película para que... No. No. El Señor Jesucristo está preocupado porque la fe de sus seguidores, la fe de sus discípulos, la fe de los que Él ama, permanezca. A pesar de los acontecimientos que están próximos a suceder. ¿Sí me hago entender? Esa es la preocupación. Ese es el afán. Y con esa intención, con ese propósito, es que usted y yo debemos de analizar, al menos es lo que yo considero, es el que debemos de analizar esta clase de temas.
No para buscar, ni saciar, ni ponernos en un contexto histórico profético de decir, es que esto es el fin y se está cumpliendo, a ver a dónde vamos. No, 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 no. Lo que a mi Señor le preocupa es que si cuando estén aconteciendo esas cosas, su fe, su esperanza, su fidelidad está firme. Eso es lo que el Señor quiere. E inmediatamente el Señor recibe estas preguntas, Él ve el primer peligro al que se van a enfrentar sus discípulos. ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quiénes es esa respuesta? ¿Con quién estaba platicando el Señor Jesucristo? ¿A quiénes es al que el Señor Jesucristo les va a responder en ese momento? Hermanos, a sus discípulos, a sus seguidores, a los que creen en Él, los que le han aceptado, los que se van a quedar después de su partida. El Señor está viendo, hermanos, un peligro, el primer peligro al que ellos se van a enfrentar cuando el Señor Jesucristo ya no esté, es este. Dice el Señor, vamos a analizar. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Dice, cuando todas estas cosas estén a punto de cumplirse o vayan a cumplirse. Jesús respondiéndole, versículo 5 de San Marcos 13, dice, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Estén atentos, estén alerta, estén al pendiente, no se distraigan, pongan atención a su entorno social en el que ustedes van a estar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El Señor está diciendo con eso que se avecina, que va a sobrevenir un peligro. Y el peligro es que sus discípulos corren el riesgo de ser engañados. ¿Por qué? ¿Quién iba a tener la suficiente capacidad? ¿Quién iba a tener la suficiente capacidad, el suficiente poder como para tener esa gallardía, esa destreza de poder engañar a los seguidores de Cristo? ¿Quién? Vamos a leer, hermanos, leamos. ¿Qué dice San Mateo? Mirad que nadie os engañe. Coincide. ¿Qué dice San Lucas? Versículo 8. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Lo que nos dan a entender los tres predicadores es que van a venir opciones, que se van a presentar opciones, sugerencias, conceptos, ideas de personas que van a venir con pensamientos fuertes, con ideas fuertes, con conceptos fuertes, capaces de lograr desestabilizar, con la capacidad de poder arrancar, eliminar, extirpar, deshacer cualquier indicio, señal de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les inculcó a ellos. Viene este peligro. Y el Señor comienza a profundizar más. ¿En qué clase de mentirositos, en qué clase de ratas iban a presentarse en el futuro con esa capacidad? Mirad, primero les dice a ellos, por favor quiero que ustedes, me enfoco con ustedes, estoy hablando con ustedes, me dirijo a ustedes, quiero que por favor recuerden estas palabras. Tienen la verdad. Les he enseñado la verdad. Esto es la verdad. Lo que yo les he dicho es la verdad. Pero viene un peligro. Se van a presentar ante ustedes engañadores. Van a venir ante ustedes engañadores. Van a salir por allí engañadores.
Y por esa razón les pido, les aconsejo que estén atentos al tiro. Estén alertas, porque esto viene. A ver, la presencia de estos engañadores, la presencia de esos mentirosos, la presencia de esa clase de personalidades que iban a aparecer, ¿qué significa? Que esa es una señal. ¿Sí? Esa es la respuesta que les está dando el Señor Jesucristo. Ellos le han dicho, ¿qué señales habrán? Pues Él está diciendo, una de esas señales es que vienen mentirosos. Dice mi hermana Marta, dice la palabra, cuando vuelva el Hijo del Hombre, por segunda vez mi Señor Jesucristo hallará fe en la tierra. Así es. Vamos a analizar esas cosas. Dios le pague, mi hermana. Esa es una señal. La presencia de hombres falsos, mentirosos, engañadores. Hermanos que me están escuchando, amigos que me están viendo en esta transmisión, los que están en este momento y los que después de haberse transmitido van a ver este video, les pregunto yo, ¿está hablando el Señor Jesucristo en el siglo I o para este tiempo? Ayúdeme. ¿De qué clase de engañadores está hablando el Señor Jesucristo? ¿De los del siglo I o de los de este tiempo? Hermanos, vuelve y repite su hermano, ubiquémonos en el contexto histórico de estas palabras. Ahorita no estamos en el siglo 22 o 21, no. Estamos en el siglo I, exactamente en el año 33. Por lo tanto, esos engañadores de los que el Señor Jesucristo está hablando, los está ubicando, los está presentando en el siglo I. No, hermana. Esos mentirosos, esos falsos, esos engañadores son del siglo I. Por eso tenemos que ir leyendo pausada y detenidamente, hermanos, este escrito para ubicarnos, porque esa es una profecía de un fin que ellos quieren saber. A ver, hermano Ángel, entonces a nosotros no nos interesa el fin. Claro que nos interesa. Pero ubiquémonos. Ubiquémonos. Estamos leyendo las escrituras y vamos a respetar las escrituras como es, en su contexto. Si ahorita estamos en el siglo I, hay que analizar qué pasó en el siglo I. ¿Qué sucedió en el siglo I? Y el Señor va a comenzar a describir, va a comenzar el Señor Jesucristo a explicar las características, la clase, el tipo de mentirosos que se van a presentar con esa habilidad, con ese poder, para poder engañar a sus discípulos. El Señor está preocupado, hermanos. El Señor está preocupado. Porque Él, hermanos, Él se va a ir. Y va a dejar a sus discípulos, hermanos, sobre el haz de la tierra, enfrentándose y enfrentar a esa clase de engañadores. Vienen Goliat, vienen gigantes, se van a presentar gigantes, dice el Señor. Mirad, preocúpense, estén alertas, estén pendientes. Ustedes, por favor, manténganse firmes en esta verdad. Lo que viene no es suavecito. Lo que viene no es nada fácil. Viene algo serio. Y aquí viene. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? Porque vendrán muchos en mi nombre. A ver.
Vámonos ubicando. Vamos a leer lo que dice el hermano Mateo. Y vamos a leer lo que dice el hermano Lucas. Para ver, hermano, qué aportan ellos. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el hermano Mateo. Y también el hermano Lucas dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Diciendo, yo soy el Cristo. Diciendo, dice el hermano Marcos, yo soy el Cristo. Y gracias a que estos iban a venir diciendo yo soy el Cristo, engañarían a muchos. Dice el hermano Mateo, y a muchos engañarán. Y el hermano Lucas dice, diciendo yo soy el Cristo. Pero hay un detallito. Miren qué bonito lo que el hermano Lucas va a añadir. El hermano Mateo dice que el Señor Jesucristo dijo, y engañarán a muchos. El hermano Marcos dice lo mismo, engañarán a muchos. Pero el hermano Lucas añade una expresión diciendo que aparte de que iban a engañar, ¿cómo? ¿Cómo los iban a engañar? Mire lo que dice el hermano Lucas. Diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. A ver. ¿Cómo está la cosa? Primero, ¿en nombre de quién se van a presentar? ¿Cuál va a ser el resultado de esa representación mentirosa? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál iba a ser la estrategia? ¿Cuál iba a ser la palabra de la que ellos se iban a servir para engañar a las masas? ¿Cuál? El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Hermanos, el Señor Jesucristo está observando que estos, con esas palabras, que estos, con ese engaño, que estos, con ese tipo de mensajes, iban a tener la capacidad de engañar a muchos. Y que muchos los iban a aceptar, les iban a recibir, les iban a creer, porque iban a pensar de que gracias a esas palabras el fin ya está cerca. El fin está cerca. Tenemos que seguirlos, tenemos que ir con ellos. Hagamos un recuento histórico. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Comprobemos si esta profecía se cumplió o se va a cumplir. Hermanos, existen varios libros, hermanos. Hay libros muy importantes, al menos tu hermano los conserva, los tiene, porque me han servido, hermanos, para poder entender en un contexto histórico, lo que ocurrió en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV después de Cristo. ¿Sí? Ahorita nos vamos a concentrar, hermanos, en el siglo I. El Señor Jesucristo muere en el año 33 de la era común o la era cristiana. ¿Ok? Quedan sus apóstoles. Usted ya lo sabe, 50 días después se derrama el Pentecostés en los sectores de Jerusalén. Y 120 de los hermanos, quienes estaban reunidos en un lugar muy hermoso, reciben el Espíritu Santo. Inicia, hermanos, la peregrinación, inicia el crecimiento de la iglesia primitiva. Ojo, un grupillo disidente, hermanos. Un grupillo ignorado. Un grupillo, hermanos, que para los judíos no era otra cosa más que un montón de revoltosos ahí, contradictores y contumaces.
que estaban queriendo ellos causar revuelo, porque un tal Jesús que acaba de morir en la cruz, decían en el siglo I, les enseñó que supuestamente dice que él era el Mesías. ¿Qué Mesías va a ser ese? Si ese hubiera sido el Mesías, hubiera establecido el reino de Dios, hubiera libertado a Israel de la esclavitud de Roma, hubiera vencido a los invasores y esto fuera distinto, pero ahí está muerto. Los judíos en el siglo I, exactamente en el año 34 después de Cristo, no aceptaron, no creyeron, no aceptaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa clase de comentarios, esa clase de predicación, esa clase de mensaje que los apóstoles y los primeros hermanos llevaban, hermanos, fue, perseguido, fue contradecido, fue rechazado, fue burlado, fue negado por todos los judíos que no quisieron creer a ese mensaje. Es imposible. ¿Cómo que Jesús, ese de Nazaret, ese que fue crucificado, va a ser el Mesías? Por Dios. Si el Mesías no muere. Ese era el concepto. Ese era el pensamiento que los judíos en el siglo I tenían sobre el Mesías. Entonces, como Jesús así haya hecho milagros, así haya hecho prodigios, así haya hecho maravillas, como él murió, no es el Mesías. Pero resulta que después de nuestro Señor Jesucristo se levantaron otros candidatos dentro de los judíos, dentro del pueblo judío, postulándose, dándose a conocer como los Mesías. Uno de ellos, según lo dijo Gamaliel, se llamó Teudas. Se levantaron hombres, hermanos, populares. Se levantaron hombres de renombre, hombres, hermanos, que tenían verbo, que tenían labia, que tenían palabra, y lograron arrastrar a las masas. Se estima, se cree, fíjense bien, hermanos, se cree, se estima, se piensa, según el libro Usos y Costumbres de las Tierras Judías del siglo I, hay otro libro que se llama El Templo, viene en 2 tomos, el escritor se llama Hislop. Él dice, hermanos, que se cree, existe otro libro, hermanos, cuyo título es La Guerra de los Judíos, por un escritor judío que vivió en esos entonces. Su nombre fue Flavio Josefo. Se cree y se dice que, hermanos, era casi hasta común que se levantaran supuestos candidatos a Mesías, supuestos líderes mesiánicos, 3 o 4 veces al año. Sí, hermano. Los israelitas estaban a todo lo que daba. Todo lo que se movía para ellos era importante. Y si salía alguien, hermanos, con un comentario, con una clase de enseñanza que podía ser un poquitito distinta, ya lo iban postulando como Mesías. Y si a este se le plantaba decir que él era y traía los conceptos efervescentes militares que todos deseaban, hermanos, ganaba seguidores así. Así, hermanos. Entonces, dentro del pueblo de Israel se están levantando candidatos y están acarreando a las masas. ¿Por qué? Porque hay un Israel que está desesperado por la libertad y por un gobierno material. Y todos estos que se están levantando traen la misma pastilla, perdóneme el hebreo. Traen la misma mentira. Yo soy el Cristo, síganme a mí, vamos a ser libres. Pero ¿qué pasa? Que todas estas revueltas, vuelvo y le repito, hermano, vuelvo y le recuerdo, dentro de Israel existían grupos anarquistas internos, los celotes, los sicarios. Estos estaban al primero que diga vámonos y vámonos, reventamos. Convencían a las masas
las insolentaban, las armaban y, hermanos, se oponían contra Roma. Y Roma, hermanos, Roma, quien ya estaba acostumbrado a todos esos trotes, estaba pendiente, hermanos, de cualquier clase de líder revoltoso. ¿Por qué cree usted que fue fácil darle muerte a nuestro Señor Jesucristo? Ojo, gracias a una calumnia. ¿Qué fue lo que dijeron, hermanos, los sumos sacerdotes Anás y Caifás cuando tomaron la decisión de acusar injustamente a nuestro Señor Jesucristo? Es que si esto sigue así, todo el pueblo le va a creer. Entonces van a venir los romanos y nos van a hacer papilla y van a destruir el templo. No. Es mejor, fíjense lo que decían ellos, es mejor que muera uno por todos y no que muramos todo el pueblo. Los conceptos que tenían en el siglo I es importante que los traigamos a la mente, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Se levantaban y se levantaban candidatos y Roma, hermanos, quien ya estaba, hermanos, sensible de todas estas revueltas, el primero que se levantaba, Cuello, hermanos. Y si este supuesto candidato, y si este supuesto, hermanos, Cristo, este supuesto Mesías, moría, Israel, hermanos, se bajaba en ánimo, se desanimaba y no, pues otro igual. No. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús iban tristes? ¿Por qué cree usted que los discípulos, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo al segundo día, todos ya iban de regreso para sus lugares de origen? Es que era demasiado bueno para que fuera verdad. Ellos mantenían el concepto, el Mesías no muere, pero pues que acaba de pasar en la cruz. Y vaya qué muerte, ¿eh? Y vaya qué clase de muerte le dieron. Esos eran los comentarios. Pero es que no habían entendido el misterio de Dios. No habían entendido el plan de Dios. No lo habían entendido. Y cuando ven frente a sus ojos a Jesucristo resucitado, y que Él personalmente tuvo que explicarles una vez más las Escrituras para que comprendieran el propósito de Dios, hasta entonces entendieron que el Mesías no es aquel que está vivo. El Mesías es aquel que regresa de entre los muertos. Y por eso, ya con esa comprensión, ya con ese entendimiento, ya con esa verdad, fue que los hermanos se enfrentaron a los rechazos, a las burlas, se enfrentaron a las difamaciones y persecuciones, pero con la seguridad de lo que ellos habían creído. Estábamos equivocados. Estábamos completamente engañados. Es que estos saduceos, es que estos fariseos confundieron todas las cosas y nos hicieron pensar que el Mesías no muere. Y no, no es la cosa así. Es necesario que el Mesías muera porque el Mesías tiene que regresar. El Mesías tiene que emerger de entre los muertos. Y eso, hermanos, para un grupo, para un pueblo, para una sociedad que está acostumbrada a todo lo contrario, fue completamente novedoso y a su vez increíblemente difícil de aceptar. Pero los hermanos, eso no quita de que la realidad social sigue dándose a conocer. Y el Señor está diciendo, van a venir muchos en mi nombre. ¿Por qué dice eso el Señor? ¿Que acaso ellos iban a venir en el nombre de Jesucristo? No. Entendamos qué quiere decir en mi nombre. Aquí dijo el Señor, el único Jesucristo, el único Mesías, soy yo. Pero muchos se van a querer presentar ante la sociedad, ante este pueblo, ante esta nación, se van a querer presentar como yo. Y se van a postular como
Mesías. Y se van a ofrecer como Mesías. Y se van a vender como Mesías. Y muchos, aquí dice, hermanos, profecía. Muchos engañarán. Y la pregunta, hermano y hermana, es, ¿se cumplió eso en el siglo I? ¿Se cumplió eso en el siglo I? Fíjese bien, hermano. Vamos a leer unos 2 versículos más y después vamos a analizar cómo se cumplieron estas palabras en el siglo I. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, a ver, hermano Ángel, ya me está confundiendo, hermano Ángel. No, hermano, ¿por qué? Pues es que, hermano, ¿cuántas guerras no hemos oído ya, hermano? Sí, yo sé que sí, muchas, hermano. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la que tenemos ahorita con Rusia, hermanos. Unas que han sucedido, otras que solamente han iniciado. ¿No se refiere a eso, hermano Ángel? No, hermano. El Señor Jesucristo está hablando en el siglo I, antes de ser crucificado, les está diciendo él a sus discípulos en el año 33 que ellos, sus discípulos, los 12 apóstoles, más los que le siguieran, iban a escuchar de guerras y rumores de guerras. ¿Guerras? ¿Contra quién? Guerra. Planes, porque esos son rumores. Se están planeando guerras. Bandos contrarios. ¿Contra quién? ¿Contra qué o qué nación puede avecinarse en el siglo I una guerra? ¿Que acaso habrá algún pueblo en el siglo I deseando enfrentarse a través de una batalla militar en contra de algún pueblo opresor? Sí, hermano. Lo que sucede a veces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es que estamos tan concentrados en lo religioso, estamos tan concentrados en lo espiritual, que ignoramos el entorno social y no logramos ver, no logramos ser testigos del cumplimiento de las señales. Porque estamos más enfocados en interpretar a nuestro modo o al modo de alguien más las palabras y escritos, y no queremos ver la verdad del cumplimiento de las palabras profetizadas. Y el Señor les acaba de decir a ellos, estén atentos, por favor. Me acabas de preguntar tú, ¿verdad, Pedro? ¿Fuiste tú, Andrés? No, ¿tú, Jacobo? Oh, los 4. Me acaban de preguntar qué señales habrán cuando estas cosas. Pues quiero que sepan de que una de las señales que va a acontecer cuando estas cosas estén por pasar, cuando estas cosas estén a punto de pasar, una de las cosas que van a acontecer es que van a... ¿A qué? Ayúdeme, hermano. ¿A qué? ¿Van a qué? Van a oír de guerras. Y también rumores de guerras. Planes. Que están planeando hacer una revuelta. Que están planeando combatir. Que se van a enfrentar y se van a agarrar. Eso es una señal. ¿En qué tiempo, hermanos? ¿En qué fecha, hermanos? No, pues ya se cumplió, hermano Ángel. Miren lo que está pasando aquí con Rusia, hermanos, y allá Ucrania, y ahora Estados Unidos. No. No, hermano. Regrese. Véngase, hermano, véngase. Vámonos para el siglo I. Allá, hermanos.
Estamos en el siglo primero. No se me corra, no se me escape, hermano. Véngase conmigo, vámonos al siglo primero. En el siglo primero había un pueblo que estaba fastidiado, cansado y harto de la opresión que un imperio que se llamó Roma tenía sobre ellos. Amén, hermana Maribel Martínez, bienvenida. Dios le pague por acompañarnos. Estaban hartos. Y ustedes, mis queridos, mis amados, mis discípulos, mis hijos, estén atentos. Cuando ustedes vean que estas cosas se están rumorando, cuando oigan ustedes de estas cosas, son señales, hijos, son pistas, son claves. Eso es lo que me están preguntando, ¿no? Pedro, sí, señor. Jacobo, sí, bueno, pues Juan. Sí, Andrés, sí, señor. ¿Quieren saber ustedes qué señales? Pues eso, van a oír. A ver, ¿y qué pasó en el siglo primero, hermano Ángel? Según el historiador Flavio Josefo, y según Hislop con su libro El Templo en 2 tomos, y según otros escritores que hablan, hermanos, sobre la destrucción del primer o del segundo templo, nos dice, hermanos, hay otro escritor muy bueno, se llama Mario Sabán, quien habla, hermanos, sobre la vida contemporánea de los judíos en el siglo II y III y en el primer siglo también. Estos escritores, hermanos, dicen que desafortunadamente se levantó un hombre que se llamaba Simón, que fue hijo de otro hombre muy popular, muy famoso. Su nombre fue Coquebá. ¿Sí? Pues este Simón era hijo de Coquebá. Coquebá había sido un militar celote, acostumbrado a las patadas y mordidas. Y que también, hermanos, había hecho sus revueltas contra Roma, pero Roma se lo echó al plato. Perdonen el hebreo. Entonces, hermanos, Coquebá, quien había sido padre de Simón, dejó la espina en Simón. Y Simón, quien también le traía ganas, hermanos, a Roma, comenzó a ganar popularidad, hermanos. Comenzó a ganar prestigio, comenzó a ganar fama dentro del grupo, dentro del pueblo judío del siglo I, y comenzó a conquistar a las masas. Este hombre se postuló, este hombre, hermanos, se ofreció, se vendió como Mesías y muchos le creían, pero a él le faltaba una patadita más. Le faltaba un puchoncito más para que esto fuera, hermanos, completamente cierto. ¿Y cómo logró Simón Bar Kokhba ganarse a los judíos del siglo I? ¿Cómo lo logró? Gracias a la ayuda de uno de los rabíes más famosos a lo largo de la historia judía, de uno de los rabinos más famosos a lo largo de la historia judía, que jamás los judíos pudieron ellos respetar. Hay algunos exagerados hipócritas, hay algunos mentirosos falsos judíos rabinos que dicen de que este rabí del que les voy a hablar era hasta superior a Moisés. Sí. Su nombre fue Akiva. Rabí Akiva. Muy famoso. Un hombre, hermanos, que se ganó a pulso, según ellos, se ganó a pulso el puesto de rabino. Dicen ellos que Rabí Akiva superaba el conocimiento del gran profeta Moisés Rabenu, dicen ellos, porque pues Moisés recibió la ley, sí, Moisés recibió sabiduría por revelación, sí, pero Rabí Akiva no, Rabí Akiva lo superó
Fíjese que Rabí Akiva superó a Moisés porque Rabí Akiva estudió y superó y logró ser mejor que sus contemporáneos hasta 2 y 3 veces más. Él fue mejor que Moisés Rabenu. Y fue gracias al puchoncito. Fue gracias a que Rabí Akiva propuso y declaró que Simón Bar Kokhba era el Mesías, que todo Israel se abocó a obedecer a la dirección de Simón Bar Kokhba en el siglo I. A ver, hermano Ángel, y a mí, qué rábanos me importa todo eso, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sí le debe de importar? Porque esas son las señales del tiempo del fin. ¿O no acaba de decir el Señor que se levantarían muchos y engañarían en su nombre? ¿No se cumplió? Sí, hermano. Y por si usted no lo ha leído, y por si usted no lo ha querido ver, hermano y hermana, Rabí Akiva era tan popular que su palabra era considerada la mismísima Torá, la mismísima ley de Dios. Y si Rabí Akiva dijo que Simón Bar Kokhba es el Mesías, a ver, ¿quién declaró Cristo a quién? ¿Quién declaró ser el enviado de Dios? ¿Quién dijo que Simón Bar Kokhba era el enviado de Dios? ¿Quién lo dijo? ¿Dios? Y oiréis, velad, mirad. ¿A quién? Esto va a pasar, hijos. Esto va a suceder, muchachos. Mis discípulos, mis queridos hijos, mis amados, esto va a pasar. Se van a levantar. Van a engañar a toda esa clase de predicadores que hubieron en el siglo I. Los ofrecieron, los vendieron y los presentaron como Mesías. No fue Dios. No fue Dios el que hizo la obra en la sociedad. No fue Dios el que tocó los corazones en la sociedad. No. Fue gracias a una necesidad política y gubernamental que Israel deseaba creer en la primera oferta posiblemente prometedora. Y Simón Bar Kokhba en el siglo I llenaba toditito los estándares, pero necesitaba el puchoncito divino. Y adivinen quién se lo dio. No fue el arcángel Rafael, tampoco vino el ángel Miguel, no, Gabriel menos, no. Fue Akiva, un rabino popular del siglo I, el que dijo, yo digo que Simón Bar Kokhba es el Mesías. Y ya. Ahí estuvo. ¿A quién le creyeron? ¿A Dios? No. ¿A quién le creyó Israel en el siglo I? Le creyó a las conclusiones de un hombre. Pero bueno, vamos. Leamos. El Señor dijo, mire, van a escuchar. ¿Qué cree usted que comenzó a hacer ahora Simón Bar Kokhba? ¿Qué comenzó a hacer Simón Bar Kokhba en el siglo I? Muy bonito tema, así es, hermana. Creo que esa expresión es un análisis distinto, pero lo vamos a tomar en cuenta. Dios le pague. ¿Qué comenzó a hacer Simón Bar Kokhba? Ya con todas las credenciales, ya con todas las licencias, ya con toda la aceptación religiosa divina, supuestamente, y política de Israel. Comenzó a planear. Comenzó, hermanos, a organizar. Comenzó a armar una estrategia para irse con todo. Ojo, con todo, hermanos. La misión de Simón Bar Kokhba era arrasar, según él. Era arrasar con Roma. Y para que eso sucediera, necesitaba la ayuda de todos. Y adivine qué pasó. Comenzó él a distribuir
propaganda, política militar. Y como ya para todos los judíos contemporáneos, Simón Bar Kokhba era el Mesías, Simón Bar Kokhba era el líder, Simón Bar Kokhba era la promesa, ¿qué cree usted que hicieron muchos? Comenzaron a seguirle, comenzaron a creerle. Y se oía tan prometedor aquello, y se oía tan fuerte aquello, y se oía tan esperanzador aquello, hermanos, que muchos. ¿Quieres saber cuántos siguieron a Simón Bar Kokhba? ¿Quieres saber cuántos en verdad, hermanos, se le unieron a Simón Bar Kokhba? Le ha dicho su hermano de que en el epicentro de Jerusalén y sus alrededores habían 2.5 millones de judíos, más la diáspora, que era la misma clase, era la misma cantidad, 2.5 millones de judíos. Hermano, ¿sabe usted lo que hicieron? Vinieron a unirse. Corrió la fama, corrió la noticia, corrió la voz de que el Mesías ya estaba en Israel, que el Mesías ya estaba en Jerusalén y que el Mesías los convocaba para la revuelta en contra, porque ahora sí vamos a establecer el reino de Dios, según Simón Bar Kokhba. ¿No me lo quiere creer? Le invito a que lea Las guerras de los judíos en 5 tomos del escritor Flavio Josefo, quien vivió en el siglo I. Judío. Lo invito a leer. Según este escritor, los judíos de la diáspora y los que vivían cerca de Jerusalén, hermanos y hermanas, aceptaron. Y se armó un ejército de judíos de aproximadamente casi 2 millones. Sí, hermano. Casi 2 millones de hombres armados para rebelarse, para irse en contra de Roma. Y como ya ve, ¿verdad, hermano? De que Roma eran 2 gatos nada más. Como ya ve, ¿verdad? Que Roma, hermanos, era un pequeño grupito de soldaditos recién entrenados. No, hermano. Eso fue grave. Pero lo que estamos analizando, hermanos, y tu hermano está trayendo, amén, hermano, pues más o menos. Pero usted sabe, hermano Henry, de que esto se queda aquí y esto sigue, hermano. Así que su hermano sigue adelante y usted puede retroceder a la hora que lo desee este video y analizarlo en su contexto para encontrar la información. Pero esto continúa. Lo que su hermano quiere traer, lo que su hermano, hermanos, desea traer para todos es que comprendamos y seamos testigos históricamente del cumplimiento de las palabras y la puesta de atención en las señales. En las señales. A ver, les estaba diciendo el Señor Jesucristo, estén atentos porque se van a levantar en una guerra y estén listos para la guerra. ¿Les dijo eso el Señor? No. ¿Cuál fue la indicación? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la palabra del Señor? Mirad que nadie os engañe. Muchos fueron engañados por Akiva y Bar Kokhba. Sí. Pero ustedes, 12, y los que les vayan a seguir, cuídense. No vayan a creer a esa propaganda. ¿Y saben qué clase de propaganda va a ser? Va a ser una propaganda militar. Van a escuchar ustedes que a alguien les va a venir a ofrecer, oye, vente, unámonos, ahora sí llegó el día, el Mesías ya está aquí, obedezcamos, unámonos a Él y vámonos porque ahora el reino de Dios se va a establecer. ¿Qué dijo el Señor? No. Atento, esté pendiente. ¿A qué esté pendiente? A las señales. ¿Qué cree usted que hizo el apóstol Pedro? ¿Qué cree usted que hizo el apóstol Mateo? ¿Qué cree usted que hicieron los discípulos cuando vieron ese revuelo, ese revoltijo de personas? ¿Qué cree usted que recordaron ellos, hermano? ¿Qué cree usted que les predicaron ellos a los hermanos cuando comenzaron a ver que ya una guerra se estaba planeando? ¿No recordarían ellos estas palabras? Sí, hermano. ¿Qué quiere decirle su hermano con esto?
que tenemos que estar atentos a cuidar nuestra fe. Que tenemos, hermana Josefina, un placer, Dios le pague por acompañarnos, Dios le pague. Que tenemos que estar, hermanos, velando por nuestra fe, muy a pesar de las circunstancias sociales. Que hay guerras, usted se permanece fiel a la enseñanza. Que hay pleitos, usted se mantiene firme. Que hay situaciones, usted se mantiene en la enseñanza. Eso es lo que el Señor quiere. Que muy a pesar de los acontecimientos ocurridos, muy a pesar de las circunstancias que estemos viviendo adversas, impropicias, incómodas, difíciles, usted se mantiene en la verdad. Que no, le voy a poner un ejemplo, hermanos. Imagínese usted que sucede un caos en el barrio donde usted vive. Y comienzan a quemar tiendas, y comienzan, hermanos, a romper vidrios, y comienzan a quebrar parabrisas de carros, y comienzan a apuñalar. ¿Y qué va a hacer usted? Tráeme el machete, vamos a meter mano también, ¿así? ¡Oh, qué bueno! Mira, quebraron la tienda tal, vamos a robar, vamos a sacar cosas, ¿así? Es esa la enseñanza que Jesucristo ha dejado, que cuando usted vea que los conflictos de la sociedad ocurren, usted se vaya detrás de la carroza. Perdonen el hebreo. ¿Es eso lo que el Señor quiere? Velad por vosotros mismos. Manténganse en la enseñanza. Oye, Ángel, vámonos a robar ahí. No, espérate. Yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. Yo no me puedo meter a robar. No, hombre, aprovecha porque mira, van a venir los dueños y entonces tú perdiste. Pues que se pierda ese mugrero. Que se pierda. A mí la palabra del Señor me ha enseñado a mantenerme firme en la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad, hermano Ángel? La verdad nos enseñó el gran apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, son las leyes de Dios que rigen a los seres en la tierra y en el cielo. Esa es la verdad. La verdad es la ley de Dios y la ley del Señor se respeta. Velad por vosotros mismos. Los van a querer engañar, van a querer jugar con sus mentes, les van a ofrecer una propuesta que supuestamente es la correcta. Por favor, estén atentos. Esta es una señal de que las cosas son claras, están pasando. Añadamos más. Dice, van a oír de guerras, rumores de guerras. No os turbéis. ¿Cómo? ¿Qué significa no se turben? No os turbéis. ¿Qué significa? No se preocupen. No se espanten. No se alebresten. No se incomoden. Porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Alabado sea el Señor. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Ay, hermano, ya viene el fin. ¿Cuál fin? Espérese, hermano, espérese. Son señales. Señales que deben de recordarle a usted, señales que deben de recordarme a mí, señales que tuvieron de haberle recordado a los discípulos en el siglo I a que se mantengan firmes en la verdad. Para eso son las señales. ¿Sí me hago entender? El cumplimiento de cada señal, lo único que debe de hacer en el corazón y en la mente de los creyentes es para recordarnos que tenemos que estar firmes en la verdad de Dios. Amén. Si usted se llenó de miedo, si usted se llenó de espanto,
Y si usted se aterrorizó, y si usted hasta soñó pesadillas con lo que vio en la tele, con lo que vio en el cine, con lo que escuchó un comentario, con lo que leyó e interpretó mal, si usted hizo todo eso, hermano, completamente usted cayó en el juego erróneo y equivocado de una mala interpretación. Lo que yo tengo que ver es, lo que yo tengo que analizar es, lo que yo tengo que observar es que si estoy siendo testigo de una señal, que si estoy siendo testigo de un acontecimiento que fue profetizado, que fue dicho por mi Señor Jesucristo, lo que yo tengo que observar es cómo estoy yo delante del Señor. ¿Estoy firme? ¿Estoy bien? ¿Estoy a cuentas con el Señor? ¿He cumplido ya con su voluntad? ¿Estoy yo en sintonía, en sincronía con la voluntad del Señor? Porque si no lo estoy, porque si eso no está pasando, porque si eso, hermanos, no está aconteciendo, y aún a pesar de que estoy siendo testigo de que las señales se están cumpliendo, hermano y hermana, entonces mi salvación, y pienso que su salvación, corre mucho peligro. No su vida. Aquí lo importante no es la vida, hermanos. Perdónenme lo que les voy a decir. No, de ninguna manera, dice. Ni ritos se encuentran de la ley del mundo, ni los gobiernos, etcétera. Así es, hermana. Aquí la vida no es lo importante, hermanos. Porque la vida nos puede ser arrebatada en un segundo. Pero hay algo, hermanos, que es mucho más peligroso que si la vida nos fuera arrebatada. Dijo mi Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. No. Temed más bien a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestras almas en el infierno. La vida nos puede ser arrebatada, nos puede ser quitada. Pero cuando eso pase, hermanos, si llegara a pasar hoy, que su alma esté lista. Que usted haya estado dentro, en la práctica de la ley del Señor. Al menos, eso es lo que yo entiendo. Dice mi Señor, no se preocupen. Es que viene la guerra, ¿y para dónde? Vámonos a un búnker. No, el mundo se va a destruir. Y miren, hermanos, cada pensamiento que uno oye. Es que si este mundo se va a destruir, lo bueno es que la NASA ya encontró vida en Marte, hermano Ángel. Ya hay vida en Júpiter, hermano. Nos vamos a ir todos allá y nos vamos a ir a que se acabe el planeta Tierra. Nos queda Marte, nos queda Venus. Espérese, hermano, espérese. Guarde su boletito, hermano. Guárdelo. Lo importante es estar a cuentas con el Señor. Cuando pase, el día que pase, el día que acontezca, dice el Señor, si ustedes escuchan de guerras y oyen rumores de guerra y está latente aquello, está palpable, está tan delicada la cosa, no se preocupen. No se asusten. No os turbéis. Porque es necesario. Es necesario que todo esto pase.
Y les añado algo más. Todavía no es el fin. ¿Oh, falta? Claro que falta. Y mucho más. Vuelvo y le repito, mi hermano, lo que su hermano Ángel ha entendido. Lo importante de analizar las señales del fin es que cada una de ellas, en el momento que se esté cumpliendo, usted y yo estemos listos, estemos preparados y seamos hallados, seamos encontrados durante esto esté pasando en la ley del Señor, en la práctica de la voluntad de Dios. Hermanos, Dios les pague por acompañarme hasta aquí, una vez más, en este tema. Falta muchísimo, hermanos. Son 37 versículos. Sí. Y apenas llevamos 5. Amén. Gloria al Señor, así es. Apenas llevamos 7 versículos. Y lo importante es que nuestra fe se fortalezca. Pueblo de Dios. Amigos y amigas que no son de la Iglesia La Luz del Mundo, los invito a hacer este análisis personal. ¿Estaré yo en el lugar correcto? ¿Estaré yo a cuentas con Dios? ¿No será que estaré yo más enfocado en mi entorno social, en el modus vivendi, en mis vicios, en mi realidad, en mis fantasías, en mi filosofía? ¿Estaré yo ya seguro, segura? Analícelo, hermano y amigo. Lo invito a seguir escuchando estas cosas. Vamos a seguir hablando, hermanos. Apenas tenemos miércoles. Y esto va para más. Mañana los espero. Con la ayuda del Señor. Si mi Señor nos presta la vida, aquí vamos a estar una vez más hablando de estas preciosas cosas. Porque como dice, todavía no es el fin. Dios les pague por acompañarme, hermanos, por estar aquí. Mantengamos firmes, encendida nuestra lámpara. Es necesario. Agradezco a todos su sintonía, el tiempo que han permitido para poder compartir juntos el análisis de las Sagradas Escrituras. Dios les pague a todos. Les deseo un precioso miércoles. Éxitos para todos. Para algunos posiblemente el día ya está terminando, otros estamos a mediodía, otros ya va cayendo la tarde. A todos, hermanos, mi Señor nos ayude y nos regale éxito en la conclusión de nuestras actividades. Los espero el día de mañana, a los que quieran, a los que gusten compartir este video, háganlo, hermanos, Dios les pague. Puede servirnos a todos para motivarnos al amor y a las buenas obras. Vayamos a nuestras oraciones, hablemos con nuestros ministros, hagamos oración, leamos la Biblia, procuremos resolver nuestros problemas y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta mañana.